Antonio, hay gente que no pudo superar aquella historia. Esto es un tema tabú del que no se habla, no, porque imagino que hace mucho daño, lógicamente, al corazón, a los que tengan sensibilidad. Pero esta crisis se llevó a mucha gente por delante físicamente. Bastante, a bastante. No solo físicamente, que también, sino que algunos ya no están entre nosotros. Es verdad que es un número que, bueno, lo tenemos más de 200 personas fallecidas. No se le puede atribuir esos fallecimientos, como es obvio, en exclusividad, ¿no?, a lo que es el conflicto, pero sí un número importante. Y digo un número importante porque yo todos los que son infartos, por depresiones, por suicidios, que así ocurrió también, pues eso es una lacra muy grande. O sea, ¿cómo puede uno olvidar cuando tú pierdes, y en este caso particular yo pierdo, aparte de un compañero, a casi un hermano, ¿no? No quiero dar nombre, pero bueno, la familia, los compañeros y los amigos, sabes a quién me refiero perfectamente, ¿no? Y claro, esto es una huella que tú dices, con el tiempo, bueno, se va amenizando un poco, pero tú nunca terminas de olvidarlo, ¿no? Es como si fuera algo de parte tuya, de tu familia, y tú dices, se te ha ido, lo aceptas porque ya no tienes remedio, pero evidentemente nunca lo olvidarás, ¿no? Como nos olvidamos nuestros padres y cosas así, ¿no? Esta es la historia de los seres en Andalucía. Recuerda las cifras, ¿dónde está la prensa libre? Una mesa camilla de gente sin corazón ni alma. Diablos de la política. Esta es la historia de los seres en Andalucía. Recuerdo las cifras, nadie robó 700 millones. Pero hubo una conspiración, un círculo de poder oscuro en Andalucía que debemos desvelar. Te va a gustar, te va a gustar. Por las autovías miles de personas van camino de Sevilla a denunciar a los de la mesa camilla. El miedo cambia de bando. 6.400 familias han tenido dignidad. Ahora hay que luchar y contar la verdad. Poder para el pueblo. Esta es la historia de los seres en Andalucía. El banco da las cifras, ¿dónde está la prensa libre? Pues yo lo he vivido con mucha fortaleza gracias a varias cosas. Primero, al apoyo de mi familia, de mis amigos, de toda mi familia, de muchos amigos y de mucha gente que no me conoce, que me conocía y que me han dado muchas muestras de apoyo. Lo he vivido con cierto estoicismo, porque entiendo que son las circunstancias que te tocan en la vida y tienes que afrontarlas buscando no perder la salud física, ni perder la salud mental, ni perder sobre todo la dignidad. Y siendo como no es, yo siempre he sido una persona al servicio público, me he sentido muy orgullosa, como digo, de todo lo que he hecho y he procurado en mi vida en prisión hacer lo mismo, intentar ayudar a la gente y dejar que mi naturaleza aflore. Y si de algo me ha alegrado mucho es de que mi padre ya no viviera. Porque mi padre, que es un hombre que me inculcó muy fuertemente el sentido de la honradez, el sentido de la verdad y el sentido de la dignidad, no lo haya tenido que vivir, porque para él hubiera sido un golpe muy duro. Y lo he sentido también mucho porque lo ha sufrido mucha gente a mi alrededor. Lo ha sufrido sobre todo mi marido, que lo ha pasado muy mal, y mi familia en general lo ha pasado mal. Entonces lo he sufrido más por los demás que por mí misma, porque yo era capaz de sobrellevar esto como he sido capaz de sobrellevar otras cosas. Las circunstancias de la vida hay que afrontarlas con valentía. Unas son más justas, otras son más injustas. Hay muchas circunstancias para personas más graves y muy injustas. Las tienen que aceptar y las tienen que vivir, porque la vida es así. Y así he intentado hacerlo, afrontarlo de la manera mejor posible. He intentado que no fuera un tiempo absolutamente perdido, porque me niego a pensar que me han robado 1 año y medio de la vida. Por lo tanto, he intentado ser útil a los demás, ser útil a mis compañeras de prisión, a las que me dirijo directamente. He intentado ayudar en lo que he podido a todas ellas y he intentado sacar más experiencia. En la vida aprender es muy importante. Yo llevo toda la vida aprendiendo y bueno, esta última etapa de mi vida es cierto que he salido de la cárcel más vieja, pero también he aprendido cosas, también he salido más sabia.
y creo honradamente que he salido con la cabeza alta, tan alta como entré. Esta es la historia de los seres en Andalucía. Recuerda las cifras, ¿dónde está la prensa libre? Una mesa camilla de gente sin corazón ni alma, y hablas de la política. Esta es la historia de los seres en Andalucía. Recuerdo las cifras, nadie robó 700 millones, pero hubo una conspiración, un círculo de poder oscuro en Andalucía. Debemos desvelar, te va a gustar, te va a gustar. Por las autovías miles de personas van camino de Sevilla, denunciar a los de la mesa camilla. El miedo cambia de bando. 6.400 familias han tenido dignidad. Ahora hay que luchar y contar la verdad. Poder para el pueblo. Pues diputada, mira lo que tengo aquí. Tengo el testimonio de uno de los 6.400 trabajadores que se vieron beneficiados de los ERE y que durante los últimos 10-12 años han conseguido no quedar en la miseria y tener un sueldo digno a fin de mes con las pólizas que todavía se siguen pagando. Esta es la voz que nadie ha escuchado últimamente, la voz de los beneficiados por el ERE. Son 6.400 años de 3 personas o 4 por cada familia y tendrás la idea de lo que socialmente supuso aquello. ¿Alguien no quería ver a la gente feliz y ver a la gente dignamente pagada? Escuchemos. Un trabajador. Buenas tardes. Me llamo Juan María Roldán López, soy parte de los ERE que se hicieron en Andalucía, soy ex trabajador de Delphi. Nosotros éramos un grupo bastante grande, éramos unas 900 personas, fuimos a firmar nuestras pólizas todos, no vimos ninguna cosa extraña ni nada raro, todo se hizo con mucha transparencia. Por tanto, estos que quieran volver a juzgar otra vez a estos señores, antiguos consejeros de aquí de Andalucía, eso me parece una aberración. Estos señores lo único que hicieron fue a nosotros ayudarnos en todo. A 900 familias nos llevamos de comer un plato de comida a nuestros hijos durante 12 años más o menos que hemos estado jubilados. Por tanto, estoy en contra totalmente de lo que están haciendo con estos señores, que lo único que hicieron fue ayudarnos a todos los ex trabajadores de Delphi, que éramos sobre unos 900. Por tanto, siempre estaré agradecido a estos señores. Muchas gracias. Eres tú el de la mesa camilla, conoces la historia bonita. Y tú, Antonio Sanz, que puedes contar. Una buena mesa camilla es una maravilla. Allí se esconde una trama que no se imagina. Pásamelo si era mío. Vamos a desenmascarar este caos furtivo. Crea el argumentario. Vamos a darle leña diario. Pero nada es para siempre. Todo mal tiene su fin. Y aunque dure 100 años, la justicia es real al fin. Vete canalla, detective sagaz, se desliza las sombras, siempre audaz. Secretos ocultos en la mesa camilla, nada escapa de su mirada astuta y sencilla. Si no hubiesen sido por el compromiso del PSOE de Andalucía y sus políticos, no sé qué hubiese sido de todos nosotros. Pues en el territorio andaluz éramos más de 6.400 familias. Los sindicatos, comisiones obreras y UGT jugaron un papel fundamental, conjuntamente con el PSOE de Andalucía, para poder tener ese nexo de unión entre la Junta y los representantes de los trabajadores. Hace ya algunos años nos echábamos la mano a la cabeza cuando nos enteramos de una aberración mayúscula. Sí, digo mayúscula, porque es injusto el daño que se ha cometido con el consejero de Empleo, Antonio Fernández. A mí no me van a restituir nunca, es imposible restituirme. A mí no me pueden restituir porque ahora digan que es que se equivocaron hace 10 años o que no me tenían que haber inhabilitado. ¿Quién me quita todo ese tiempo de vida? ¿Cómo se va a restituir una vida? Ni la mía, ni imagínense los que han estado en la cárcel. ¿Cómo se restituye eso? ¿Cómo se restituye el mal rato que ha pasado mi familia, mis amigos? Eso no se restituye. Yo lo único que quiero es que mis nietos no tengan que avergonzarse de mí. Por eso estoy luchando, no por restituirme. O sea, yo solamente estoy luchando para que cuando mis nietos entren en internet no lean que su abuela es una corrupta, porque no lo es. Y no lean que su abuela se ha llevado dinero que nunca me he llevado, porque eso lo dice hasta la audiencia, cosa que no lo dice el periódico. Yo no lo digo, lo dice la audiencia. Y
los del Partido Popular o aquellos que me atacan, dicen, lo he escuchado yo en los medios, que devuelva el dinero que se ha llevado. ¿Qué dinero? Nadie ha dicho que yo me he llevado dinero. No me lo podía haber llevado si yo no tocaba el dinero. Somos víctimas de un montaje político con la única ambición de llegar al poder. Y lo han conseguido. Mire, a mí llamó mucho la atención cuando yo dije la frase, antes partía que doblar. Pues es verdad, me partieron. Es verdad. O sea que yo le eché y le dije, yo antes partía que doblar. Y ellos, que les sentó fatal eso, decidieron, pues efectivamente, te vamos a partir. Y me partieron. Querido amigo Antonio, gracias de corazón por tus palabras de apoyo en esta situación. La frustración nos embarga, veo tu indignación. Espero que no se olviden de nuestra dedicación. Pero mantengo la esperanza, aunque sea difícil. Luchamos con dignidad, no perdemos la fe, a pesar del olvido y la dura realidad. Nos veremos en libertad, algún día llegará. En la sombra de la política, la injusticia brilló. Perdona a los malversadores y a los que obraron con amor. Desviar dinero para ayudar no es crimen mayor, pero sufro en esta celda por luchar con fervor. Pero mantengo la esperanza, aunque sea difícil. Luchamos con dignidad, no perdemos la fe, a pesar del olvido y la dura realidad. Nos veremos en libertad, algún día llegará. Se acabó la cacería. Se acabó el montaje que llevó al señor Moreno Bonilla al gobierno de Andalucía de la mano de la ultraderecha y de la más indecente y repugnante cacería política de la democracia. 550 días en la cárcel con sus días y sus noches, gente que no había hecho absolutamente nada, que no se había llevado ni un euro. Y esto es lo verdaderamente grave. Gente que no ha podido enterrar a su madre, madres que no han podido ver a su hijo fuera de la cárcel y que han muerto sin despedirse de su hijo. Hijos que tienen a día de hoy terapia psicológica, que se han tenido que ir y marchar de sus ciudades. ¿Quién resarce a esta gente inocente? Qué cobardía la del señor Moreno Bonilla, el jefe de esta banda, el jefe de esta cacería política sin precedentes, que manda a los suyos a deslegitimar al Tribunal Constitucional y a insultar al PSOE. No nos vamos a callar, no nos van a amedrentar, no tenemos miedo, hasta aquí hemos llegado. Esta es la historia de los seres en Andalucía. Recuerda las cifras, ¿dónde está la prensa libre? Una mesa camilla de gente sin corazón ni alma, diablos de la política. Esta es la historia de los seres en Andalucía. Recuerdo las cifras, nadie robó 700 millones, pero hubo una conspiración, un círculo de poder oscuro en Andalucía que debemos desvelar. Te va a gustar, te va a gustar. Por las autovías miles de personas van camino de Sevilla a denunciar a los de la mesa camilla. El miedo cambia de bando. Nos veremos en libertad, algún día llegará. Estoy bien, querido amigo, no te preocupes más. La luz de la libertad algún día brillará.
familia y amigos. ¿Esta es una noticia? ¿Es una leyenda urbana? ¿O realmente pasó lo que yo voy a contar ahora? Y fue lo siguiente. Enterado Chávez de lo que se venía encima en la bahía de Cádiz, le dijo a su fiel consejero: Antoñito, arréglame esto. Y Antoñito arregló eso. Y Antoñito ha cumplido 71 años en la cárcel de Puerto 3. Pues esto no es que sea una leyenda, esto es una realidad. Y además, como lo he vivido en primera persona, me da igual a donde me digan y donde lo tenga que decir, lo voy a decir claro y muy alto. Antonio Fernández, hoy en prisión, ¿vale? Precisamente por los ERE a nivel Andalucía, no solo el de Delfi, ¿no? Pero yo voy a recordar el de Delfi. Nosotros le debemos no solo a Antonio Fernández, yo digo que a todo el equipo de gobierno de Manuel Chávez, ¿no? Porque fue desde Manuel Chávez un antes y un después. Y el después fue cuando entró otros políticos, no quiero ni nombrarlo, ¿verdad? Y Antonio Fernández, bueno, pues sí, fue el artífice de ayudarnos hasta la saciedad, hizo lo imposible para que pudiéramos salir dignamente. Y te voy a recordar las palabras textuales de las que él en una de las reuniones me hizo. Dice, cuando el Plan Industria 2005-2010 no se pudo llevar a efecto, él dijo que quería darle una solución para que tuviéramos una vida digna. Esas fueron las palabras que utilizó Antonio Fernández, ¿no? Y bueno, como el 75% del problema se ha resuelto o se resolvió, los que tuvimos la gran suerte por habernos acogido a la salida, a las bajas voluntarias, algunos y otros a las prejubilaciones, como es el caso, se lo debemos a él. Afortunadamente, a él. Y sobre todo también hay otro compañero que además, el viceconsejero Agustín Barberá, el hombre está un poco delicado, según me ha llegado noticia, ¿no? Y bueno, fueron los que hicieron lo posible porque esto llegara a buen puerto, entre comillas, porque está claro que hay una parte también importante, ya yo no estaba en aquel entonces, hablo del 2010 en adelante, con 400 y algo, 440, 450 compañeros han quedado desamparados totalmente, en tierra de nadie. Son los olvidados de Delfi, ¿no? Correcto, así es. Y hombre, aunque hemos tenido, y lo he sufrido en mis propias carnes, ¿no? Muchas críticas y algunas veces pasando algunas rayas que no se deben de pasar, ¿no? No dejo de reconocer y ponerme en su propia piel, ¿no? De que efectivamente si me hubiera tocado a mí yo hubiese hecho lo mismo, ¿no? O sea, yo creo que es injusto, ¿eh? De que estos señores hayan quedado ahí abandonados y me dirán muchas personas, ¿no? Bueno, que habéis sido unos privilegiados, no miren ustedes. Los privilegios los tendrán otros. Los privilegios no los tienen nunca los trabajadores. Y esta cosa y esta cuestión la quiero decir clara porque es que cuando nosotros dejamos esos terrenos a lo que era la Junta de Andalucía, IDEA, ¿no? Concretamente, pues era precisamente para que ese terreno industrial fuese empleado para dar trabajo a todos aquellos que salimos despedidos, pero también a toda la gente de la Bahía de Cádiz, Marco de Jerez, ¿no? Que tan falto de empleo estábamos, sobre todo en aquel entonces. No sé cómo estará en la actualidad porque no tengo los datos a día de hoy, pero venía a afrontar eso, ¿no? Y la sorpresa de última hora, que los terrenos de Delfi pues van a ocio, ¿no? Y los únicos metros de suelo industrial que había en la Bahía de Cádiz, pues se malusan en dárselo, pues evidentemente, pues eso, al Cádiz Club de Fútbol, que creo que es al que se lo han vendido, ¿no? A una ciudad deportiva o no sé qué historia. Es muy triste. Yo tengo entendido, querido amigo, que había un compromiso exactamente para poner en marcha aquella cuestión con nuevas industrias blancas, recuerdo, ingeniería, grandes proyectos. Eso, había un compromiso. O yo lo he soñado en una realidad alternativa de Matrix, o alguien aquí no ha cumplido su compromiso. Panorama, podcast de Sur de Europa, les ofrece una historia, un documental que sin duda les va a sorprender. Cómo era la vida de Delfi, de la multinacional Delfi,
cuando estaba abierta y en plena actividad en la bahía de Cádiz? Pues bien, en aquel tiempo el gobierno de Cantabria, los sindicatos, los empresarios pusieron en marcha un programa llamado GESCAN, financiado con 1 millón de euros. El objetivo era afrontar el fenómeno de las reestructuraciones de empleo en Cantabria, que afectaban anualmente a entre 150 y 180 empresas, así como los fenómenos de deslocalización. Y para ello se buscó un ejemplo. El ejemplo más cercano era Delphi. La Unión Europea, el gobierno de Cantabria, financiaron el proyecto y la historia afectó a sectores como el textil, el sidero metalúrgico, el de automoción, Delphi en este caso, y el comercio minorista. En este punto, este es el documental que hizo GESCAN. Agradecemos a Antonio Pina que nos lo haya cedido y nos permite ver cómo era la mayor multinacional afectada por una deslocalización, por una regulación de empleo salvaje que dejó en la calle a 2.000 personas. Les habla José Contreras. Creíamos que aquí iba a haber una reestructuración, creíamos que aquí iba a haber algo, un despido de X personas, recolocable en otro lado, como fuese, pero de la noche a la mañana decir cerramos y esto se cierra, la verdad es que no. Hemos sufrido mucho en la familia y todavía no nos hemos recuperado. Las empresas nacen, se desarrollan y mueren todos los días, ¿no? Alguien que hay por ahí que ha decidido que esto ya no lo quiere, que no, y los sentimientos no valen. Lo que vale es el interés y sobre todo pues esa parcela de la economía que decide aquí o allí. La globalización en el mundo en que vivimos es necesaria porque el capital se mueve, el capital no entiende de frontera, el dinero se mueve de un lado a otro. Entonces, ante eso tenemos que tener respuestas para que no suframos las consecuencias que estamos sufriendo. Hombre, la deslocalización creo que se percibe más como una oportunidad para la empresa que como una amenaza, porque es una oportunidad de producir lo mismo a costes más bajos. Lo que tendríamos que plantear es realmente España qué tipo de industria queremos y qué tenemos que apoyar. Pues mira, la globalización podría haber sido una oportunidad. Descontrolada está siendo una amenaza. Desde mediados del siglo XX, en el mundo se vienen produciendo avances vertiginosos en el área de las comunicaciones y las nuevas tecnologías que influyen de forma sustancial en los modos de vida, de trabajo y de ocio de las personas. De resultas de estos cambios, surgen fenómenos como la globalización o los movimientos de capital, configurando un nuevo escenario mundial que afecta principalmente al ámbito empresarial. Para adaptarse a este entorno competitivo, las empresas utilizan distintas fórmulas que pueden conllevar reajustes de plantilla, modificaciones de las condiciones de trabajo, fusiones, deslocalizaciones, externalización de servicios o reestructuraciones de personal. Estas estrategias tienen una alta repercusión social por sus indudables efectos sobre el ámbito territorial y económico allí donde la crisis se produce. Por una parte, estos procesos de cambio suponen la creación y el desarrollo de nuevas actividades económicas. Por otra, al contrario, influyen en el debilitamiento del tejido industrial, del empleo, de las condiciones laborales y de la economía de los territorios afectados, lo que a la larga implica la reducción e incluso la desaparición de otras actividades ya existentes y de los puestos de trabajo asociados a ellas. España se encuentra actualmente en una situación similar a la de los países más desarrollados, que en los años 70 y 80
trasladaban sus centros de producción a países con mano de obra barata, para poder así hacer frente a unos costes que se iban elevando y que junto a otros factores les hacían perder competitividad. Si entonces fue beneficiaria de esta medida, hoy, aun cuando todavía es receptora de localizaciones de empresas y resulta ventajosa para la instalación de nuevas plantas industriales, empieza sin embargo a vivir una situación inversa. El presente documental trata de presentar esta realidad a través de un caso concreto, ejemplo de muchos otros, en el que se observa el papel de los distintos agentes que intervienen y las fases por las que suelen discurrir estos procesos. El tema del cierre de la planta es un tema que desde años atrás se viene escuchando, pero la rumorología no deja de ser eso, una rumorología. Pero el día que se produce el tema nos coge a todos por sorpresa. Yo escuchaba rumores por mi situación profesional aquí, yo era conocedor de que había maniobras de que al final esto iba a morir, porque yo veía que los puntos no entraban, evidentemente cualquier persona que tenga conocimiento de un poco de cómo funciona la estructura se ve que vamos a morir. Claro, nadie se lo quiere creer, pero cuando se da la orden del cierre ya ves que estás indefenso. Nosotros la situación del cierre, bueno, siempre ha planeado sobre nuestra cabeza desde hace ya unos cuantos años, pero nunca llegamos a pensar de que efectivamente lo iban a materializar de la manera que lo han hecho. Pese a que determinados comportamientos y actuaciones empresariales pueden hacer intuir que algo está a punto de suceder, la confirmación llega cuando la empresa comunica oficialmente a los representantes de los trabajadores qué medidas piensa adoptar. En esta planta, el comunicado del cierre llegó a través de un fax enviado desde la matriz localizada a miles de kilómetros de distancia. El principal desacuerdo que hemos podido tener con Delphi ha sido en cómo ha planteado la cuestión. Nos pareció absolutamente reprobable desde el primer momento que una decisión de esta envergadura se materialice mediante una carta a los trabajadores diciendo que estaban en la calle, en definitiva que la empresa cerraba, y además en inglés. La empresa ha dado básicamente tres causas. La primera, las pérdidas económicas acumuladas en los 5 últimos años. Ha estado hablando también del coste, la estructura de coste, que según ellos no es competitiva. Y la tercera es que, bueno, ya hace tiempo Delphi clasificó los productos que fabricamos aquí en Puerto Real como no estratégicos para ellos. Esta noticia, que conlleva la desaparición de decenas, centenares, incluso de todos los puestos de trabajo de una empresa, tiene en cualquier plantilla un impacto emocional de consecuencias imprevisibles. Un alto porcentaje de las personas trabajadoras afectadas por estos procesos ha desarrollado toda su vida laboral en la misma empresa. Los amigos, sus mejores y peores momentos, la mayoría de las vivencias están ineludiblemente asociadas al entorno laboral. Las horas más valiosas han sido entregadas a cambio de un salario, y para muchos, los compañeros forman parte de su vida cotidiana. 25 años es muy difícil de resumir en 2 palabras y con 2 adjetivos, pero sí, claro que son mis amigos. Y nos hemos ido a comer y hemos pasado muchas dificultades juntos y hemos disfrutado mucho juntos. O sea, hemos convivido aquí, en la calle, en fin, son tantas vivencias que posiblemente ya se partan y se rompan y cada uno tire por un sitio y no nos volvamos a ver. Y eso duele mucho. Una vez notificado el cierre, la empresa normalmente no hará nuevas comunicaciones ni anuncios que justifiquen su decisión. Se abre entonces un periodo de silencioso impasse en el que la plantilla, entre la indignación y la incertidumbre, comienza a percatarse de las drásticas consecuencias que el cierre puede acarrear. Las movilizaciones comienzan. Mientras la fábrica sigue funcionando, aunque a menor ritmo de producción, los trabajadores inician una serie de acciones encaminadas a conseguir el apoyo tanto de la administración como de la ciudadanía y los medios de comunicación. Ayuntamientos, vecindad, comerciantes y otros sectores sociales, ante la sensación de impotencia, reaccionan temiendo las consecuencias indirectas que el cierre puede producir en la comarca. Yo creo que llegado el día de hoy, que nos hemos dado un tiempo prudencial desde que se anuncia el cierre de la factoría Delphi, y a partir de ahora tienen que cambiar algunas circunstancias. Lo primero que acordamos fue crearnos una estructura
representativa que nos sirviera de elemento de presión y también de elemento de apoyo a las reivindicaciones laborales. Bueno, en esa estructura estamos los 13 alcaldes y alcaldesas. En Andalucía, en el conjunto del Estado, desde luego en Andalucía, cualquier empresa que exista, puede dejar de estar. Estamos en una sociedad donde el libre mercado, el libre establecimiento de las empresas es algo sustancial a nuestro sistema, ¿no? Pero para dejar de estar hay que observar el cumplimiento adecuado y estricto de los preceptos legales. Cuando pasa una cosa de esta, pues entonces nos afecta a todo el mundo. A mí porque me puede afectar, me entiendo, ¿no? A la vecina porque es su vecina, a la otra porque es su madre, me entiendo, ¿no? Entonces somos una piña. Aquí nos afecta a todo, ya no es solo el negocio, sino que nos afecta a todo. Yo estoy plenamente de acuerdo con lo que ha planteado... De cómo se gestionen estos procesos de reconversión y de cómo interprete su papel cada uno de los agentes implicados, empresariado, personal trabajador, autoridad laboral y judicial y administradores concursales, dependerá en gran medida el que la resolución del conflicto sea más o menos traumática o satisfactoria para las partes. Por otro lado, el factor psicológico juega un papel muy importante. Conocer o intuir la psique del contrario y de las partes implicadas puede determinar distintas líneas de actuación que serán decisivas en el desarrollo y solución del conflicto. Es la consigna que tenemos nosotros: mientras tengamos trabajo vamos a seguir aquí trabajando, porque la empresa no la cierran los trabajadores como es la excusa que ellos han estado buscando. La empresa la está cerrando una multinacional con absoluta impunidad total por su parte. ¿Qué es lo que intentan? De alguna de las maneras desestabilizar a la plantilla y a sus familiares para conseguir su objetivo y dar una espantada de lo que es Puerto Real y justificar esa huida, ¿no? Nosotros, aunque nos quedemos sin material, vamos a continuar en nuestra factoría como hasta el día de hoy, a pie de máquina, y si no tenemos piezas nos sentaremos encima de las máquinas. En ocasiones, la Administración desempeña un rol de árbitro, ya que el problema social que supone el despido masivo de trabajadores y trabajadoras no es tarea nada fácil de aplacar. Por lo tanto, es vital que con la ayuda de los medios y mecanismos disponibles para la Administración se encuentren soluciones que minimicen el impacto. Hombre, en primer lugar, el primer objetivo es conseguir que la empresa cumpla con las previsiones legales en nuestro país ante esta situación. En segundo lugar, una vez conseguido lo primero, se intentará ver si hay posibilidad de buscar una alternativa, como siempre se hace en estos casos, para la propia capacidad industrial de estos activos, ¿no? Y en tercer lugar, si no lo hubiere, entonces se tendría que proceder al diseño de una política industrial alternativa para la zona para ayudar a los trabajadores y a sus familias. En estos procesos, el personal trabajador fijo es generalmente el primero en recibir la noticia del cierre. Sin embargo, a quienes antes afecta la medida es a los empleados temporales y a las empresas auxiliares, al ver rescindidos sus contratos y reducidos los pedidos. Delphi tiene 1.570 obreros y obreras, o trabajadores, trabajadoras, de un total de más de 2.500 que tuvo hace unos años, en el año 1999. Pero además tienen más de 3.000 hombres y mujeres que forman parte de la industria auxiliar, que también se ven afectados. Yo diría los que primeramente se verán afectados, que de hecho se están viendo afectados ya. Ya se están rescindiendo los contratos con proveedores, con las empresas auxiliares, empresas de mantenimiento, etcétera, etcétera. Bueno, pues esa gente se encuentran desvalida porque hasta ahora el comité representa a los 1.570 hombres, pero ¿y a las industrias auxiliares quiénes las están representando? Yo sí me gustaría dar un dato, y es que en la provincia de Cádiz el 95% de las empresas son pequeñas y medianas empresas, y eso no sale en los medios de comunicación, y esas empresas son las que realmente están creando empleo. Los proveedores, en el caso concreto nuestro, como decía, al saber que tú has perdido el 60 o el 70% de tu producción, de tu capacidad productiva, o de un cliente que te aportaba el 70% de tu facturación, empiezan a apretarte, a exigirte el pago por anticipado de las compras.
ya ahí empiezas a sufrir un poco las consecuencias de todo esto. Las importantes repercusiones laborales, sociales y económicas que generan el anuncio del cierre o el cese de actividad de una empresa provocan que la primera reacción de cada una de las partes implicadas sea defender sus posiciones de partida. Continúan las manifestaciones y comienzan las primeras reuniones donde las partes tantean las diferentes opciones y miden sus fuerzas. Aceptamos el no sentarnos en una mesa precisamente con lo que es la cuestión del cierre de nuestra factoría, y ese es el tiempo que tenemos que darle a la administración para que esté buscando si es posible una salida al conflicto Delphi, bien sea con la propia compañía que la obligue a retomar y a conducir su actividad industrial, o bien buscando una alternativa que podría ser un nuevo comprador para la compañía Delphi. Pues estamos buscando primero que no se vaya más industria de la provincia, que la provincia de Cádiz es una provincia muy desindustrializada, muy dependiente del sector servicios, y no solo que no se vayan, sino que la administración se entere una vez por todas de que hace falta de verdad invertir en grandes empresas, en grandes industrias, que saquen ya de esta provincia de su desarrollo que estamos metidos. En una negociación de este tipo, los representantes de cada parte ponen mucho énfasis en los tiempos, modos y lugares de la negociación. Los asesores de la empresa tienden a manejar las pautas y el ritmo de las diferentes reuniones, tratando de fijar los espacios para los encuentros y, en ocasiones, huyendo de la mediación de terceros en el conflicto. Cada parte busca ganar, lograr un acuerdo que recoja lo mejor posible su postura inicial. El problema en la negociación no reside tanto en las posiciones enfrentadas como en el conflicto existente entre las necesidades, deseos, inquietudes y temores de cada una de las personas implicadas. En definitiva, en los intereses opuestos. Los distintos agentes desempeñan un papel muy determinado en las diferentes fases del conflicto, aunque este no sea el mismo en todos los casos. El papel del comité de empresa es fundamental, evidentemente, porque bueno, es la parte y el organismo o el órgano que toma las decisiones dentro de lo que es nuestra empresa, ¿no? Al margen de que está compuesto por los 4 sindicatos, la decisión, la que la lleva, o la voz cantante, por llamarlo de alguna manera, es el propio comité de empresa. Es el que siempre ha negociado todas estas cuestiones y es la que se pone en contacto, abre ese puente de diálogo entre la propia administración y el comité de empresa, ¿no? Para sobre todo intentar de dar o buscar soluciones posibles al conflicto. Los sindicatos tienen un rol fundamental. En los países nórdicos, que es el modelo que yo uso, a mí me ha sorprendido mucho hablar con sindicatos y encontrar que los sindicatos suelen pertenecer al cuadro de mando de la empresa, es decir, se sientan en la mesa de discusión porque entienden que cuando a la empresa le va bien, a los empleados le va bien, que lo fundamental no es tanto la defensa del empleo como el permitir la competitividad que a su vez permita que se genere empleo y naturalmente evitar que haya injusticia con los empleados porque es natural, es su rol, ¿verdad? La empresa y los representantes de los trabajadores deben negociar de buena fe con vistas a llegar a un acuerdo sobre la posibilidad de evitar el cierre o reducir sus efectos, siendo esencial el papel de los asesores. Hacemos un papel asesores, pero en el sentido más amplio de la palabra. O sea, nosotros cuando te vienen con una decisión tomada, lo primero que haces es evaluar todo tipo de impactos y qué soluciones se puede poner a todo tipo de impactos. Porque, bueno, primero no queremos decisiones radicales, desrecomendamos las soluciones las radicales. Luego asesoramos mucho en materia de diálogo. Creo que se tiene que hablar con las autoridades locales, con las autoridades de la comunidad, con los sindicatos, con los representantes, con las diferentes asociaciones. Mientras tanto, las medidas de presión con eco mediático siguen buscando efectos inmediatos.
septiembre. A Jerez también le afecta el cierre. Cuanto mayor es el número de personas afectadas por un cierre de estas características, mayor es la repercusión social y resonancia mediática que va adquiriendo a lo largo de todo el proceso. I think very important is the work of the European Metal Workers Federation with regard to political lobbying. Sometimes we can do something very concrete. In some company cases we can help, we can support the workers, and we can put pressure via the media, for example. We can put pressure on the management that the management is rethinking the decisions. But that is, in some company cases it works. Del mismo modo, la empresa puede ir cambiando sus estrategias en función de la presión social o las exigencias de la administración. La decisión empresarial del cierre puede adoptarse bajo diferentes fórmulas que determinarán el órgano, autoridad laboral o judicial competente para tramitar el despido. En este caso, la empresa solicitó la declaración de concurso, lo que implica la intervención de un juez mercantil en la administración de la sociedad y en la resolución del posterior expediente de regulación de empleo. Los puntos que siempre han supuesto para nosotros más complicación es precisamente el hecho de que nos hemos movido y nos seguimos moviendo todavía en un ámbito judicial. Es una juez, en este caso, la que tiene que tomar las decisiones y es un ámbito que lógicamente no es controlable por la administración, ni es controlable por los sindicatos, ni tampoco por los trabajadores. Es en el ámbito precisamente que eligió la empresa porque, insisto, como comentaba anteriormente, pues seguramente se sentía más cómodo. Una vez admitido a trámite el expediente la ley concursal, nos presentan al poco tiempo lo que es un expediente de regulación de empleo, ¿no? Por la falta de actividad, etcétera, y entonces evidentemente a partir de ahí sí nos marca un periodo de tiempo, porque lo tenemos por ley, los 30 días que teníamos para intentar de negociar, ¿no? Aun cuando no todos los expedientes de regulación de empleo son traumáticos para el personal trabajador y muchos son acordados entre empresas y sindicatos, la realidad es que casi siempre implican un alto grado de incertidumbre, sobre todo en su primera fase. La solicitud de un expediente de regulación de empleo lleva implícita obligatoriamente para empresas de más de 50 personas la presentación de un plan social. Aunque no existe regulación sobre cuál debe ser el contenido mínimo de estos planes, en ellos pueden incluirse medidas de jubilación anticipada y prejubilación, fórmulas de recolocación en la misma u otras empresas, modificaciones de los contratos, de los convenios y de la jornada, traslados o cualesquiera otras medidas que tiendan a reducir su impacto. Con la Ley de Igualdad, el plan social debería contemplar incluso medidas específicas hacia las mujeres trabajadoras afectadas, puesto que en muchas ocasiones suelen encontrar más dificultades para conseguir su reinserción laboral. El plan social que obliga a realizar el artículo 51, una empresa de más de 50 trabajadores tiene que hacer un plan social. ¿Qué se le va a ofrecer como alternativas a los trabajadores? Y ahora, impacto de género, informe de impacto de género. ¿Cómo va a afectar esas soluciones que se aportan por el plan social de forma distinta a hombres y mujeres? ¿Qué soluciones distintas se les va a poder dar a las mujeres y a los hombres en función de su situación social, cultural, económica? Si podemos tener alguna forma de encauzar y de ayudar a las personas a encontrar el nuevo trabajo o a encontrar posibilidades dentro de ellos que a lo mejor no se les había ocurrido que tenían profesionales, pues sí que es bueno ayudar. Y en cuanto a quién tiene que ayudar, si son las empresas o... Yo creo que es todos. O sea, esto es un tema social y al ser un tema social, la empresa podrá hacer lo que pueda hacer, pero también tiene que ser la administración, tienen que ser los sindicatos, tienen que ser todos. Las reuniones se suceden. Comienzan los acercamientos de posturas, el planteamiento de nuevas opciones. La interlocución y el diálogo se ordena. Ahora ya solo hay un interlocutor por cada parte. Los recesos para unificar criterios, los gestos, las llamadas de teléfono, las agrupaciones dentro de la propia mesa, con la parte empresarial a un lado y la social a otro, y dentro de esta, los diferentes sindicatos representados en el comité, los silencios o las reuniones paralelas son, todos ellos, aspectos que controlan y condicionan, en cierta manera, la marcha del proceso.
aún así es muy difícil porque son unos intereses tan contrapuestos que se generan muchas desconfianzas. Entonces, bueno, yo creo que hay que armarse de paciencia y que hay que tratar de buscar ese punto de encuentro tan difícil a veces y que requiere tiempo. Los trabajadores, si bien continúan con las movilizaciones, asumen y se van convenciendo de que el cierre y los despidos son inevitables. Comienza entonces la fase más dura de la negociación. A partir de aquí, el objetivo del comité de empresa se centra en las indemnizaciones, prejubilaciones y recolocaciones, en los activos de la empresa, la cesión de terrenos y en conseguir los compromisos necesarios para reducir el impacto del cierre. En este proceso ha jugado una clave muy importante el que desde el primer momento y de cara a esa recolocación se ha visto por todas las partes, trabajadores, comités, sindicatos y la Junta de Andalucía, que era fundamental que la empresa dejara los activos, porque es una de las claves para que otras empresas, como decía anteriormente, pongan ya sus ojos aquí. Ahora hay algunos proyectos que ya están por ahí que todo el mundo conocemos, ¿no? Que es el tema de la industria aeronáutica, que si efectivamente eso cuaja en el tiempo con la formación específica de cada uno de los trabajadores, sería a lo mejor una de las que más empleo absorbiese, ¿no? Y ese es el futuro. Paralelamente, se negocia un acuerdo con la Administración Autonómica encaminado a conseguir la reindustrialización de la zona con la instalación de nuevas empresas y la formación necesaria a los trabajadores afectados, tanto directos como indirectos, para su posterior recolocación. El poder de cada parte o su necesidad de lograr el acuerdo, el grado de compatibilidad entre sus metas, las características personales de los negociadores, el tiempo y la presión que éste ejerza para alcanzar el acuerdo, los silencios o las pausas vacías, son todos factores que influyen decisivamente en el proceso de negociación y en la forma de llegar al acuerdo final. Entramos en aquella negociación entrábamos a las 12 y creo que salíamos el día 5 a las 3:30 de la tarde, creo que fueron 27 horas de reunión ininterrumpida, ¿no? Y allí fue donde arrancamos a aquel acuerdo, en donde habían dos. Uno, que era el documento que teníamos con la Junta de Andalucía, en donde por fin aquellos anuncios, diríamos, de lo que era campaña electoral, se plasman en un documento, se comprometen efectivamente a dar esta salida con los sindicatos, sobre todo de empleo digno y formación a todos los trabajadores. Ese era para nosotros el más importante y el que había que firmar. Y detrás, el de la compañía Delphi. En el principio ya comentaba de que había una serie de discrepancias en lo que respecta un poco a la presión, ¿no? Que entendíamos que tenía que ser un poco más fuerte, pero con el día a día pues hemos ido llegando a acuerdos. Siempre donde hay 4 sindicatos es muy difícil de llegar a acuerdos. Ya de hecho es de reseñar que, según hemos estado consultando, no solo uso, sino Comisión Obrera, hablamos el otro día, un acuerdo donde hayan firmado 4 sindicatos y haya habido unidad sindical en España no se ha dado nunca. Es un ejemplo a seguir, yo creo, porque en una lucha contra una multinacional, si no hay unión, la verdad es que no hay fuerza, ¿no? Un expediente de regulación de empleo sin el acuerdo de los representantes de los trabajadores no es posible. Desde mi punto de vista, es prácticamente pues muy difícil y sobre todo muy traumático y muy desagradable. Entonces, si puedes manejar la situación antes, primero evitar el cierre, porque nadie quiere cerrar. O sea, ni la propia dirección que está aquí manejando es el primer afectado, o sea, nadie quiere cerrar. Y entonces, buscar soluciones alternativas y ser creativos y ser flexibles y dentro de los marcos de la legalidad y la sensatez. Esta es la solución perfecta. El alcanzar un acuerdo final demuestra sensatez. Esta última etapa del proceso puede provocar cierta euforia que inevitablemente deja paso a una sensación agridulce después de innumerables reuniones en las que la resistencia física y psicológica llegan al límite. Si bien las partes implicadas han conseguido el acuerdo, este no se considera válido hasta no ser refrendado por el personal trabajador en asamblea. El momento más agrio fue evidentemente cuando tú ese preacuerdo en la mesa con la Junta de Andalucía y con la empresa lo tienes que firmar, ¿no? O sea, tú estás tomando una decisión en donde tú tienes que responder a muchísimas familias que están detrás tuyas, en donde muchos no tienen nada más que un solo recurso, que es el económico que tienen aquí, y evidentemente tú eso lo tenías que garantizar. Ha sido la capacidad negociadora de las partes, el esfuerzo político concretado en el compromiso de las autoridades, tanto regionales como nacionales,
y el liderazgo discreto y prudente de las organizaciones sindicales los factores que han contribuido decisivamente al resultado final. El día 4 o el día 5 en Sevilla. Los trabajadores afectados aceptan el acuerdo con resignación e incertidumbre, pero también con cierta expectación por su ejecución y cumplimiento. Para ellos, se abre a partir de ahora una etapa en la que tendrán que asumir su nueva situación. Nuevos hábitos, nuevas rutinas cotidianas, pero ante todo, nuevos temores, inquietudes y expectativas ante la posibilidad de encontrar un nuevo trabajo. Otros colectivos, como pueden ser las mujeres, que presentan mayores dificultades de acceso al mercado laboral, menos posibilidades de recibir formación adecuada y con una participación más precaria, deberán recibir una atención específica de cara a su reincorporación. Las empresas auxiliares tendrán que hacer frente a su vez a un nuevo escenario que puede implicar afrontar su propio proceso de crisis, adaptarse, buscar otros mercados, nuevos clientes o diversificar su producción, entre otras muchas opciones. El peso de las nuevas actuaciones recae sobre todo en la administración, que ofrece nuevas expectativas para los trabajadores y la comarca en torno a las nuevas empresas que pueden instalarse en la zona. A la administración, a la empresa e incluso al personal trabajador, aunque en menor medida, les corresponde ahora cumplir lo pactado. El acuerdo también deja en el aire algunos interrogantes y mucha incertidumbre, que es interpretada de diferente manera por cada uno de los protagonistas. Para mí sería una oportunidad reciclarme. Hay veces, yo te soy honesto, yo ya estoy cansado del sector del automóvil, una presión brutal, porque al final fíjate la recompensa que hay. Estás metido en una vorágine, al final todo son luchas por precio, por timing, por reducción de costes, y al final la empresa cierra y yo la única motivación que encuentro es contra otro sector, y digamos, sería ideal el sector automotriz, que es algo novedoso y que realmente para un profesional pues es interesante pues pegar un cambio de vez en cuando. Que me da pena que este sea el motivo haya sido el cierre de mi empresa, por supuesto. Porque una cosa es que yo decida cambiar, pero que otra persona ocupe mi puesto. Porque es fundamental que los trabajadores queden, los extrabajadores ya queden en las mejores condiciones posibles. Y estamos hablando de un colectivo muy grande y un colectivo en el que ahora las administraciones nos toca un papel también muy costoso de cara a su recualificación y reinserción profesional. Yo aquí he pasado mucha fatiga. Yo he montado esto, he puesto en marcha muchas máquinas de aquí y la verdad es que no creo que me lo paguen con dinero, la verdad. Yo tenía fe en jubilarme aquí adentro y tener una vida digna después de mi trabajo, cosa que ahora la veo incierta. ¿Qué criterio se va a tomar para recolocar a las personas? ¿Qué va a pasar con los de difícil recolocación? ¿Qué va a pasar con los eventuales? ¿Qué va a pasar con las contratas? Doloroso porque dejan en la calle a muchas familias. Quizás nosotros, que gozamos de una posición, si quieres, un poquito más privilegiada en cuanto a salario, en cuanto a situación laboral, pues a lo mejor vamos a salir un poquito, el golpe va a ser menos doloroso, pero hay gente abajo que lo va a pasar mal. Mal porque son gente joven, que ya tienen poca antigüedad en la empresa, salario, digamos, muchísimo más bajo que el nuestro. Entonces esa gente va a ver en dificultades serias. Gente que no tienen ahora mismo una salida profesional clara. Como trabajadores, lo que tienen que hacer las empresas auxiliares está claro, ¿no? Yo creo que tienen que reinvertir el dinero que van ganando, tienen que tener y reinvertir sobre todo en tecnología e ir cambiando su sistema de producción y sobre todo si tienen una empresa auxiliar que no se dedique a un solo monocultivo, sino que se dedique, bueno, pues que tenga diferentes cultivos para que poder así, si se constipa una empresa matriz, que ella también se constipe, no se me coja una pulmonía. Si queremos mantener abierto el tejido industrial y si queremos mantener abiertas nuestras empresas, tenemos que cambiar de concepto, que las grandes empresas públicas pueden ayudar pero no son la solución y lógicamente esa situación conlleva el que tengamos que ser más flexibles en la negociación. Yo creo que la flexibilidad de hoy supondrá
el mantenimiento de empleo y de la riqueza en el futuro. Y en los trabajadores es fundamental la formación. La formación continua, el trabajador de hoy tiene que darse cuenta que hemos empezado de camarero y podemos terminar de no saber cómo, y eso se cambia con la formación. La formación continua es fundamental de que los trabajadores nos mentalicemos y estemos continuamente haciendo cursos de formación. Esta es la historia de los seres en Andalucía. Recuerda las cifras, ¿dónde está la prensa libre? Una mesa camilla de gente sin corazón ni alma. Diablos de la política. Esta es la historia de los seres en Andalucía. Recuerdo las cifras, nadie robó 700 millones. Pero hubo una conspiración, un círculo de poder oscuro en Andalucía que debemos desvelar. Te va a gustar, te va a gustar. Por las autovías miles de personas van camino de Sevilla a denunciar a los de la mesa camilla. El miedo cambia de bando. 6.400 familias han tenido dignidad. Ahora hay que luchar y contar la verdad. Poder para el pueblo. Esta es la historia de los seres en Andalucía. El banco da las cifras, ¿dónde está la prensa libre? Una mesa camilla. Esta es la historia de los seres en Andalucía. Recuerda las cifras, nadie robó 700 millones. Pero hubo una conspiración, un círculo de poder oscuro en Andalucía que debemos desvelar. Te va a gustar, te va a gustar, te va a gustar. Por las autovías miles de personas van camino de Sevilla a denunciar a los de la mesa camilla. El miedo cambia de bando. 6.400 familias han tenido dignidad. Ahora hay que luchar y contar la verdad. Poder para el pueblo. Miles de personas van camino de Sevilla a denunciar a los de la mesa camilla. El miedo cambia de bando. 6.400 familias han tenido dignidad. Ahora hay que luchar y contar la verdad. Poder para el pueblo. Esta es la historia de los seres en Andalucía. De Juanco da las cifras, ¿dónde está la prensa libre? Una mesa camilla. Esta es la historia de los seres en Andalucía. Recuerdo las cifras, nadie robó 700 millones. Pero hubo una conspiración, un círculo de poder oscuro en Andalucía que debemos desvelar. Te va a gustar, te va a gustar, te va a gustar. Por las autovías miles de personas van camino de Sevilla a denunciar a los de la mesa camilla. El miedo cambia de bando. 6.400 familias han tenido dignidad. Ahora hay que luchar y contar la verdad. Poder para el pueblo. Poder para el pueblo. Poder para el pueblo. Poder para el pueblo.
personas van camino de Sevilla a denunciar a los de la mesa camilla.